Tengo 76 años, y si me ves sentado en el parque o caminando por la calle, probablemente pienses, qué anciano tan agradable, debe tener el alma en paz. Pero hoy voy a decirte algo que va a incomodarte. Algo que va a romper por completo la imagen que tienes de lo que significa ser una buena persona. Mirando hacia atrás, a las 7 décadas que he dejado atrás, mi mayor arrepentimiento no son mis errores, ni mis deudas, ni mis vicios. Mi mayor arrepentimiento es haber sido una buena persona durante toda mi vida. Sí, lo escuchaste bien. He sido el hombre que siempre sonreía aunque por dentro estuviera roto. El que decía sí cuando su alma gritaba no. El que ponía los sueños de los demás por encima de los suyos porque creía que el sacrificio era una virtud. Pero hoy, a las puertas del final, me doy cuenta de que esa supuesta bondad no era santidad, era cobardía. Era una forma lenta de suicidio emocional que me dejó con las manos vacías y el corazón lleno de silencios. Si tienes 20, 30 o 50 años, este mensaje es para ti. No te pido que seas cruel, te pido que dejes de ser invisible. Quédate hasta el final, porque voy a desglosar cómo mi bondad me robó la vida, capítulo por capítulo, para que tú no cometas el mismo error que yo. Capítulo 1. La infancia del niño perfecto. Todo comenzó cuando era apenas un niño de manos pequeñas y ojos llenos de miedo. En mi casa, el amor no se regalaba, se ganaba. Aprendí muy temprano que, para ser aceptado, debía ser el niño bueno. El que no lloraba, el que sacaba las mejores notas para ver una chispa de orgullo en los ojos de mi padre, el que compartía sus juguetes aunque no quisiera. Me convencí de que mi valor dependía exclusivamente de lo mucho que podía complacer a los demás. Esa fue la primera mentira. Mis padres, con la mejor de las intenciones, me estaban entrenando para ser un esclavo social. Me enseñaron que ser bueno significaba no molestar, no tener necesidades, ser una extensión de los deseos ajenos. Recuerdo una tarde específica, tenía 8 años, y quería desesperadamente ir a jugar fútbol, pero mi madre necesitaba que me quedara ayudándola con la limpieza. No me lo pidió, simplemente lo asumió. Yo bajé la cabeza y dije, claro, mamá. Ella me acarició el pelo y dijo, eres un niño tan bueno. Esa frase fue mi cadena. Aprendí a amar el sonido de esas palabras más de lo que amaba mis propios deseos. Lo que nadie me dijo es que cada vez que decía sí para ser ese niño bueno, estaba matando al hombre que realmente estaba destinado a ser. Pasé mi infancia siendo una sombra, un espejo que solo reflejaba lo que los adultos querían ver. No tuve infancia, tuve un entrenamiento intensivo en desaparición personal. Capítulo 2. La arquitectura de una alfombra humana. Al llegar a la juventud, la bondad ya se había convertido en mi armadura y mi cárcel. Me convertí en el arquitecto de una vida diseñada para que nadie se sintiera incómodo conmigo, excepto yo mismo. En la universidad y en mis primeros trabajos, yo era el que se quedaba hasta tarde terminando el informe de otro. Yo era el que prestaba dinero que nunca me devolvían, porque me daba pena cobrar. La gente decía, llama a Gabriel, él es tan bueno que no dirá que no. Y yo, en mi infinita estupidez, me sentía orgulloso de esa reputación. No entendía que cuando la gente dice que eres muy bueno, muchas veces lo que realmente están diciendo es que eres muy útil y fácil de manipular. Mi identidad se basaba en ser el salvador de todos, mientras mi propio barco se hundía. Recuerdo haber perdido oportunidades de ascenso porque no quería competir, de forma agresiva con mis compañeros, que eran mis amigos. Ellos no tenían esos escrúpulos. Ellos pasaban por encima de mi bondad con la elegancia de quien camina sobre una alfombra nueva. Me convertí en el mediador de todos los conflictos, el hombro donde todos lloraban, pero cuando yo necesitaba un hombro, me encontraba solo. Porque las buenas personas no molestan con sus problemas, ¿verdad? Ese fue el diseño de mi arquitectura, un edificio magnífico por fuera, pero vacío por dentro, donde cualquiera podía entrar y servirse lo que quisiera sin pagar el alquiler de la gratitud o el respeto. Capítulo 3. El matrimonio que devoró mi voz. Cuando conocí a la que sería mi esposa, mi bondad fue lo que la atrajo, o eso creía yo. Ella vio en mí a un hombre que nunca peleaba, que siempre cedía, que era el epítome de la estabilidad. Y yo, por supuesto, asumí el papel. Durante 40 años, mi matrimonio fue una danza de supresión. Si ella quería vacaciones en la montaña, íbamos a la montaña, aunque yo odiara el frío.
Si ella quería gastar los ahorros en remodelar la cocina por tercera vez, yo trabajaba horas extra para que ella fuera feliz. Creía que eso era el amor. Creía que ser una buena pareja significaba no tener conflictos. Pero la ausencia de conflicto no es paz, es tiranía silenciosa. Con el paso de las décadas, dejé de tener opiniones. Mi voz se volvió un susurro y luego un silencio permanente. Me arrepiento de no haber gritado ni una sola vez. Me arrepiento de no haber dicho, hoy se hace lo que yo quiero. No porque quisiera ser un dictador, sino porque quería existir. Mi esposa no era una mala mujer, pero ella se acostumbró a mi inexistencia. La gente se acostumbra rápidamente a que no tengas límites. Y lo más triste es que, al final, ella perdió el respeto por mí. ¿Cómo puedes respetar a alguien que no tiene la fuerza para decir no? Mi bondad no fortaleció mi matrimonio. Lo convirtió en una transacción donde yo era el producto y ella la cliente. Me convertí en un proveedor de comodidad, olvidando que el respeto solo nace cuando dos personas reales, con deseos reales y fronteras reales, se encuentran cara a cara. Capítulo 4. El padre que se volvió invisible. Mis hijos crecieron bajo la sombra de un hombre que nunca decía no, y hoy, a mis 76 años, veo el monstruo que alimenté con mi supuesta bondad. Creía que ser un buen padre significaba evitarles cualquier frustración, ser el proveedor incansable que siempre sonreía, el que resolvía sus problemas antes de que ellos los enfrentaran. Quería que tuvieran la vida que yo no tuve, pero en el proceso, les robé el respeto por la figura paternal. Lo que es peor, les robé la capacidad de ser adultos resilientes. Para ellos, yo no era un ser humano con sentimientos, miedos o fatiga. Yo era una fuente inagotable de recursos. Recuerdo noches en las que llegaba agotado del trabajo, con el alma pidiendo un respiro, solo para encontrarme con sus demandas egoístas. Y en lugar de poner un límite, en lugar de decirles, hoy no puedo, hoy estoy cansado, simplemente cedía. Mi bondad les enseñó que mis necesidades eran inexistentes. Hoy, mis hijos apenas me llaman, y cuando lo hacen, suele ser porque necesitan algo. He creado una relación basada en la utilidad, no en el amor. Me duele reconocer que crié extraños que ven mi vejez como una carga y mi vida como un servicio que ya ha expirado. Si hubiera tenido el valor de ser malo a veces, de mostrarles mi enojo, mi frustración y mis límites, hoy quizás conocerían al hombre detrás de la máscara. Pero elegí ser el buen padre, y terminé siendo el padre invisible, el que se dio tanto que se quedó sin nada para sí mismo, ni siquiera el afecto genuino de su propia sangre. Capítulo 5. La trampa de la lealtad laboral. Pasé 40 años en la misma empresa. 40 años siendo el primero en llegar y el último en irse. Era el empleado modelo, el que nunca se quejaba de los aumentos que no llegaban, el que aceptaba las tareas que nadie más quería hacer porque Gabriel es tan responsable. Mi jefe solía darme una palmada en la espalda y decir que yo era el alma de la oficina. ¡Qué palabras tan vacías! Esa palmada en la espalda era el pago barato por mi silencio y mi entrega total. Vi pasar a jóvenes con la mitad de mi experiencia subir de puesto porque ellos sabían exigir, sabían negociar, sabían decir esto no me corresponde. Yo, en cambio, me quedaba en mi escritorio, alimentando la fantasía de que mi bondad y mi lealtad serían recompensadas algún día. Ese día nunca llegó. La recompensa por ser el buen empleado fue más trabajo. La recompensa por no quejarme fue ser ignorado. Cuando finalmente me jubilé, me dieron una placa de cristal barata y un almuerzo de 30 minutos. Al día siguiente, mi escritorio ya tenía a alguien nuevo. Mi lealtad no significó nada para la estructura, solo significó años de mi vida que regalé a una entidad que no tiene memoria. Me arrepiento profundamente de no haber sido más egoísta con mi tiempo y mi talento. Debí haber exigido mi valor, debí haber buscado mejores horizontes en lugar de quedarme por agradecimiento a una empresa que solo me veía como un número eficiente. Mi bondad laboral no fue virtud. Fue falta de ambición y miedo al conflicto. Fui el esclavo que se sentía orgulloso de sus cadenas porque brillaban bajo la luz de la oficina. Capítulo 6. El cuerpo que gritó lo que mi boca calló. Dicen que el cuerpo lleva la cuenta, y el mío es un registro detallado de cada palabra que me tragué. Durante décadas, fui la buena persona que nunca se enojaba. La gente decía, es que Gabriel tiene una paciencia de santo. No era paciencia, era veneno acumulado.
Cada vez que alguien me insultaba sutilmente, cada vez que mi esposa me ignoraba, cada vez que mis hijos me faltaban al respeto y yo simplemente bajaba la cabeza y sonreía, estaba enviando ese dolor directamente a mis células. A los 50 años, mi espalda comenzó a curvarse bajo un peso invisible. A los 60, el insomnio se volvió mi único compañero, porque en el silencio de la noche, todas las voces que había silenciado durante el día empezaban a gritar en mi cabeza. He pasado los últimos 15 años visitando médicos. Me dicen que tengo tensión crónica, problemas digestivos, una fatiga que no se cura con sueño. Pero yo sé cuál es mi verdadero diagnóstico: tengo una sobredosis de bondad tóxica. Estoy enfermo de amabilidad. Mi cuerpo se está rebelando contra la mentira de mi vida. He desarrollado enfermedades que no son más que gritos ahogados. Es devastador darte cuenta de que tu salud se ha desmoronado no por los excesos de la fiesta o el vicio, sino por el exceso de abnegación. Me arrepiento de no haber tenido la mala educación de estallar, de romper un plato, de mandar a alguien al diablo. El cáncer del alma es el sí constante. Hoy, cada vez que siento un dolor en el pecho, sé que es una de esas verdades que nunca dije intentando salir. He sido tan bueno con el mundo que he terminado siendo mi propio verdugo. Capítulo 7. El mito de la justicia universal. Crecí creyendo en un contrato invisible con el universo: si yo soy bueno con el mundo será bueno conmigo. Qué mentira tan amarga y qué bofetada me ha dado la realidad. A mis 76 años, miro a mi alrededor y veo a hombres que fueron egoístas, que fueron implacables, que nunca dudaron en poner sus intereses primero, y hoy están rodeados de éxito, salud y, lo que más me duele, respeto. Yo, en cambio, que siempre fui el santo, el que perdonaba todo, el que nunca levantaba la voz, me encuentro mendigando atención y lidiando con una jubilación miserable. El universo no tiene una balanza de justicia para los que se sacrifican en exceso. El universo solo entiende de límites y de fuerza. Me arrepiento de haber esperado una recompensa divina o kármica por mi abnegación. Nadie viene a salvar al que siempre salva a los demás. La vida no te debe nada por ser bueno. De hecho, la vida parece ensañarse con los que no saben decir basta. He visto cómo personas con corazones de piedra recibían honores, mientras yo, que me desvivía por los demás, era tratado como un mueble más en la habitación. Esa supuesta bondad me hizo pasivo, me hizo esperar sentado una justicia que nunca llegó. Entendí demasiado tarde que la verdadera justicia no se espera, se arrebata. Que ser una buena persona sin colmillos no es virtud, es debilidad. Y el mundo, ese lugar hermoso y cruel, no tiene piedad por los débiles que se disfrazan de santos para ocultar su miedo a vivir. Capítulo 8. La soledad del que siempre da. Hay una soledad específica y aterradora que solo conocemos los que hemos sido demasiado buenos. Es la soledad que llega cuando la fuente se seca. Mientras tuve energía, dinero y tiempo para regalar, mi casa siempre estaba llena. Los amigos me llamaban, los parientes me visitaban, siempre había alguien que necesitaba un favor, un consejo o un préstamo. Yo me sentía querido, pero era una ilusión óptica. No me querían a mí, querían lo que yo podía hacer por ellos. En el momento en que mi salud decayó y mis recursos se agotaron, el teléfono dejó de sonar. Fue como si hubiera muerto antes de tiempo para el resto del mundo. Hoy paso días enteros sin hablar con nadie que no sea el médico o el farmacéutico. Me doy cuenta de que nunca construí relaciones reales, solo construí contratos de servicio. Cuando dejas de ser útil, la gente que alimentaste con tu bondad no siente gratitud, siente incomodidad. Ver mi vulnerabilidad les recuerda que ya no pueden sacarme nada, y por eso huyen. Me arrepiento de no haber sido más selectivo, de no haber dejado que algunos se fueran antes. Me arrepiento de haber confundido la necesidad de los otros con el afecto hacia mí. Es desgarrador notar que, si hubiera sido un poco más difícil, un poco más egoísta, hoy quizás tendría a mi lado a alguien que me quisiera por lo que soy y no por lo que doy. La bondad extrema te deja en un desierto, rodeado de los espejismos de las personas que una vez ayudaste y que hoy ni siquiera recuerdan tu nombre. Capítulo 9. El robo del tiempo y los sueños muertos. Si pudiera recuperar cada hora que pasé haciendo algo que no quería solo para no decepcionar a alguien, hoy sería un hombre joven de nuevo. El tiempo es la única moneda que no se recupera, y yo la desperdicié en pequeñas dosis de complacencia diaria. Tenía el sueño de viajar por Sudamérica en una vieja furgoneta,
Pero mi familia decía que era una locura y que los necesitaba aquí. Tenía el deseo de estudiar pintura, pero mi entorno esperaba que fuera un hombre de negocios serio y estable. Cada vez que un sueño golpeaba mi puerta, mi bondad salía a decirle que no era el momento, que había otros que dependían de mí. Hoy, mis manos tiemblan demasiado para sostener un pincel y mis piernas ya no aguantan las largas caminatas. Mis sueños no murieron por falta de talento o de dinero, murieron por exceso de amabilidad. Me siento como un ladrón que se robó a sí mismo. He vivido la vida de un extraño, siguiendo un guión escrito por las expectativas de los demás. Miro hacia atrás y veo una montaña de hubiera, enterrada bajo una capa de sí, claro, no te preocupes. Me arrepiento de haber sido tan responsable con los deseos ajenos y tan irresponsable con mi propia alma. El cementerio está lleno de buenas personas, que se llevaron sus canciones sin cantar porque estaban demasiado ocupadas ayudando a otros a afinar las suyas. No permitas que tu epitafio diga que fuiste alguien que nunca molestó a nadie, porque eso significa que nunca viviste para ti mismo. Capítulo 10. El despertar en el ocaso. Aquí estoy, a los 76 años, sentado frente a una ventana que me devuelve el reflejo de un hombre que ya no reconozco. Durante toda esta narración te he hablado de mi dolor, pero este último capítulo no es para lamentarme. Es para entregarte la verdad más cruda que he descubierto: ser una buena persona en exceso es, en realidad, una forma refinada de arrogancia y miedo. Sí, lo escuchaste bien. Creía que mi sacrificio me hacía superior, que mi capacidad de aguantar me hacía santo. Pero la verdad es que tenía miedo de no ser amado si mostraba mis sombras. Tenía miedo de ser rechazado si decía esto es mío y no te lo doy. Mi bondad era una máscara de seguridad, un intento desesperado de controlar lo que los demás pensaban de mí. Me arrepiento de no haber tenido la honestidad de ser malo cuando era necesario. Porque la verdadera bondad requiere fuerza, requiere límites, requiere un no que truene como un cañón. He pasado mi vida intentando que nadie me odiara, y el resultado es que hoy nadie me ama de verdad, porque nadie me conoció de verdad. Solo conocieron al personaje amable que yo construí. Me arrepiento de no haber sido un poco más egoísta, un poco más humano, un poco más real. El tiempo se me ha acabado. Mis errores están tallados en piedra y mi legado es un silencio sepulcral. Pero tú que estás escuchando esto, tú todavía tienes el pulso acelerado y el reloj a tu favor. No esperes a tener mi edad para darte cuenta de que la vida no premia a los que se anulan, sino a los que tienen el coraje de ocupar su lugar en el mundo, incluso si eso molesta a los demás. Sé auténtico antes que bueno. Sé real antes que amable. Porque al final de la jornada, lo único que te llevarás no es lo mucho que serviste a otros, sino lo mucho que te perteneciste a ti mismo. Si mis palabras han resonado en alguna parte de tu alma, si has sentido ese nudo en la garganta al reconocer tu propia historia en la mía, no dejes que este vídeo sea solo un momento de reflexión pasajera. He compartido mis arrepentimientos más profundos para que tú no tengas que escribirlos mañana. Es hora de que dejes de ser la alfombra de los demás y empieces a ser el protagonista de tu propia existencia. No es un pecado poner tus sueños primero. No es una crueldad decir basta. Es, simplemente, un acto de supervivencia. Por eso, quiero pedirte 3 cosas hoy, no por mí, sino por el compromiso que debes hacer contigo mismo. Comenta abajo, ¿en qué área de tu vida estás siendo demasiado bueno, y qué vas a hacer hoy mismo para poner un límite? Leeré cada historia, porque tu voz merece ser escuchada antes de que sea tarde. Suscríbete al canal, aquí no buscamos complacer a nadie. Buscamos despertar conciencias y confrontar las verdades que el mundo prefiere callar. Únete a nuestra comunidad si estás listo para dejar de ser invisible. Dale like a este vídeo, no para inflar un número, sino para que el algoritmo entienda que este mensaje es vital y pueda llegar a otra buena persona, que está a punto de rendirse y necesita este despertar antes de que el reloj marque las 12. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. Recuerda, el mundo tiene suficientes personas amables. Lo que el mundo necesita desesperadamente son personas que estén vivas de verdad. No esperes a los 76 años para empezar a vivir. Hazlo ahora. Hasta la próxima.